La voz de los protagonistas. En Contextos. Y le damos la bienvenida en el estudio a Esteban Garza, él es director de la Universidad de Carolina en Saltillo. Esteban, bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Y bueno, pues en el marco de Biodiversa, un tema muy importante que abordaron en esta ocasión, en el tema de este año, que es el que tiene que ver con la utilización del plástico y la necesidad de regularlo. De hecho, ya se presentó una iniciativa de ley aquí en Coahuila precisamente para normar la utilización y evitar su uso en establecimientos comerciales y en restaurantes. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Esteban, sobre esta en particular de lo que es Biodiversa en esta ocasión y en lo que tiene que ver con esta propuesta y sobre todo esta necesidad de una conciencia ambiental en la regulación del uso de los plásticos? Totalmente. Antes que nada, muchas gracias por recibirme en su auditorio. Marcela, buenos días. Está claro que ya urge un cambio de conciencia, urge que también las autoridades se sumen a tratar de resolver este tema de los plásticos. Llevamos prácticamente 60 años que se inventó y que está ya el plástico usándose y ahora lo estamos usando ya en exceso. No es una guerra contra el plástico en general, más bien es contra el plástico de un solo uso. Las bolsas, los desechables que tienen un promedio de uso de 12 minutos nomás y están llenando nuestros mares, nuestros ríos, arroyos, está en las montañas, está en todos lados ya los peces se los comen, nosotros mismos en el agua que tomamos hay micropartículas de plástico y es fundamental que vayamos tomando acciones en esto. Por nuestra parte en Saltillo nos invitan a Biodiversa porque nuestra universidad es la primera universidad en Coahuila que eliminó el uso del PET y del aluminio y del unicel desechable dentro del campus. Y bueno, ha sido una aventura muy padre, ha sido lleno de muchas satisfacciones y muy padre. Nosotros consumíamos 11,000 contenedores de plástico mensuales como universidad y ahorita lo reducimos a 0 de febrero para acá. Entonces, ¿Cómo le han hecho, Esteban? Realmente no es rocket science, es ir tomando medidas muy prácticas. Hay que cuidar mucho la viabilidad económica, por ejemplo, de la cafetería. Hay que buscar cómo vas a sustituir estos alimentos que vienen en PET. Pero bueno, es acompañarlos en el proceso, es darles incentivos que no les afecten la economía, hacer una campaña donde los alumnos se sientan emocionados y sí, los alumnos han tomado la bandera de la causa muy, muy padre. ¿Y qué manera hay de permear esta experiencia que tuvieron ustedes en la universidad hacia la sociedad en general? Es decir, de realizar esta labor de concientización en los hogares, en las empresas, claro, y decir, bueno, no es necesario que lleves tu receptáculo de unicel para tus alimentos y sobre todo en los restaurantes también, que es donde más se utiliza, o no es necesario que lleves, que compres cada rato tu botellita de agua, que traigas tú tu recipiente y lo vayas rellenando, ¿verdad? Cada vez que lo utilices. ¿Qué posibilidades hay de que permee en la sociedad? Totalmente. Creo que sí se está generando una oleada de conciencia y justo el caso del Congreso ahora de Biodiversa es un caso increíble de una suma de esfuerzos hacia esto. La ONU trae también todo su esfuerzo ambiental, está ahorita enfocado en mares libres de plásticos y creo que cada quien desde su trinchera tiene que ir haciendo algo. Nosotros vemos bien claro que el rol de la educación es fundamental en esto. Los planteles educativos tienen responsabilidad de ir metiendo esta conciencia, estos hábitos en sus alumnos. Ahorita nosotros estamos acompañando ahí en Saltillo, por lo pronto, ya 2 escuelas públicas que se quieren sumar. Estamos acompañando a los directivos, metiéndonos con sus cafeterías a echar todo el proceso, pero al mismo tiempo en Saltillo ya estamos haciendo un frente interinstitucional. Tenemos ya la Canirac también sumada, tenemos a la red Sumarse, a las escuelas. Ya hay una ola importante y movimiento hacia esto.
Ahora, uno de los argumentos principales que utilizan, sobre todo las amas de casa, para dejar de evitar el uso de las bolsas de plástico que dan en los supermercados, es que eso es lo que utilizan ellas para los desechos, para la basura. Uh-huh. Y también el hecho de que tampoco hay una cultura, digamos, de la basura por parte en el caso de Promotora Ambiental, que es la empresa encargada de la recolección de la basura, de que dicen, bueno, ¿de qué me sirve dividir, por ejemplo, los desechos biológicos, los desechos plásticos, los desechos de cartón, si llega el camión y todo lo echa en un mismo lugar? ¿Cuál es la recomendación que se le da a quien utiliza como argumento? Es que ahí es donde yo desecho mi basura, en las bolsas del supermercado. Muy bien, creo que si hacemos un poquito reflexión, algunas bolsas las usaremos como uso de desechos y es válido y hasta es bueno porque están reutilizando, es parte de las 3 R's. El tema de separar la basura también, si se puede, es bueno, aunque no lo haga la recolectora, como quiera la separación de basura le ayuda mucho a los pepenadores y demás. Pero la visión que tenemos y que se ha platicado mucho ahora en Biodiversa es el reutilizar y el reciclado son segundas opciones en caso de que sí tengas que utilizar y tener estos productos. Lo primero y lo que tenemos que trabajar es a dejar de consumirlos totalmente. Esa es la raíz del problema, es que estamos en una sociedad de consumo donde se nos hace facilísimo comprar la botella de PET, se nos hace facilísimo agarrar la bolsa nomás para subir las cosas al carro o para meterlas a la casa y muchas veces las hacemos bolita, las verduras las empacamos en bolsitas que no tienen ningún uso adicional que meterlas en otra bolsa para cuando te las vas a llevar. Entonces es un tema de hacer conciencia, de hacer reflexión, de utilizar lo menos posible el plástico. Si sí tienen uso para él, tampoco estamos peleados a que lo hagan, pero lo que tenemos que ir avanzando es disminuir el consumo de estos productos. En lo que son, digamos, algunos restaurantes o tiendas de bebidas, bueno, ahí son los productos precisamente de los que tú mencionas, por ejemplo, las bebidas para llevar, el vaso de unicel, la tapa de plástico y el popote de plástico, claro, que por lo general se utilizan de esa forma. ¿Cuál sería la opción para dejar de utilizar eso? Nuestros alumnos ya lo tienen bien claro y la forma que también le ayudamos a nuestros alumnos a dar el paso es que les regalamos un termo a cada uno y es increíble cómo sí lo usan y lo traen en la mochila, lo traen en la bolsa, lo traen para todos lados y lo rellenan a donde vayan y no les cuesta nada decirle al restaurante, oye, me puede poner la bebida en mi termo en vez del vaso. Hay ya movimientos en Estados Unidos, en Europa, que se llevan hasta sus contenedores, sus toppers, uh-huh, y traen contenedores y toppers en el carro o los traen limpios en bolsas y demás, en sus bolsas de mano, y con eso pides, oye, comida para llevar, me sobró tantito, me lo puedes poner en el topper. Claro. Y cambias radicalmente, dejar de consumir estos productos que están afectando el medio ambiente y nuestra salud. Sabes que recién, creo que es un caso que ya he platicado aquí, pero me encanta hacerlo porque me parece que puede ser un buen ejemplo. Cuando vas a la panadería de un súper, uh-huh, tienen muchas donas y la gente lleva donas a Pasto. Entonces te ponen las charolas de unicel, los contenedores, claro, de unicel o los de plástico. Claro. Entonces, si tú le dices a la señorita, ¿sabe qué? No me los pongo en plástico. Envuélvamelos en un papelito estos que tienen ahí y pónganmelas Y entonces voltea la señorita y te dice, pero se le van a maltratar. O sea, usted no se preocupe, póngales ahí. Y entonces, cuando tú haces eso y hay fila de gente que está a tu alrededor, la gente luego se contagia. Creo que esto es algo, todas estas medidas tienen que contagiarse, tiene que ver que alguien las hace para que los demás también las hagan. En función, por ejemplo, de lo del popote, hubo una discusión ahí en la cuenta de Twitter. Ay, sí, mucho ayudamos al medio ambiente con el famoso popote, quitándonos el popote. Pues es un principio, es un primer paso de muchos que tendríamos que dar.
Sí, claro, y el problema es grandísimo. Entonces, hay que fumar cualquier iniciativa que se haga, fuma. Y creo que lo platicamos también en Biodiversa, en algún punto el uso del plástico desechable va a ser mal visto, como ahorita es mal visto fumar en una escuela o fumar en un restaurante. Fumar en general. Fumar en general, exacto. Entonces creo que para allá va la conciencia. Solo pues estamos produciendo y consumiendo toneladas de plástico, pues lo mejor es que sea lo antes posible para dañar menos el ambiente. Entonces, el daño, porque sabemos muy bien lo que hacen los plásticos, sí, pero el daño del aluminio, ¿cómo lo han revisado? ¿Cuál es el impacto? Igual, mucho del impacto que los plásticos es muy visible porque están ahí, están en los mares, pero la mayor parte del impacto del plástico y de aluminio son el uso de energía en su producción, en su traslado. ¿Sí? Es muy diferente tú rellenar un termo que tú tengas de un agua fresca que se haya hecho allí o de... veíamos un video ayer de Greenpeace, una cucharita de plástico que salió el petróleo a lo mejor de Medio Oriente. El petróleo para producir el plástico viaja a China y la refinan y salen los polímeros. De los polímeros viaja a otra fábrica en algún otro lado del mundo y hacen la cucharita desechable. Y la cucharita desechable a lo mejor viene de India hasta el Pacífico, y del Pacífico en camiones aquí a Torreón. Y es toda una ruta de combustible, de gasto de energía, de contaminación que a lo mejor tú nomás ves la contaminación del plástico final que está en tu mesa, que lo terminas tirando en la basura, pero no ves todo el gasto de energía y todo el combustible que se usó en todo el transporte de ese plástico por todo el mundo. Entonces, el aluminio es lo mismo. Lo que tenemos que ir haciendo es back to basics, es volver a tener nuestros contenedores, tener nuestros termos, nuestros platos, que sean reutilizables, que sean lavables y así reducir. Ahora, eso es el aspecto económico, pero también en el aspecto de la salud, ¿no? Porque el aluminio, de hecho, hay una práctica muy común de que la parte brillante la ponen por fuera y la parte opaca por dentro, y se supone que debe ser al revés, porque la parte brillante es la que va a proteger de que no se desprendan partículas de aluminio en el alimento, que puede ser dañino para el organismo. Claro. Y está bien claro, de lo más saludable que vas a encontrar es el vidrio. El vidrio no te suelta ninguna toxina, no te suelta ningún residuo y no se deforma. Y la misma superficie del vidrio es muy fácil de lavar, es muy higiénica, comparado con otro tipo de plástico, por ejemplo, que es más poroso y demás, y se queda más sucio. ¿Y cuál fue la respuesta que recibieron en Biodiversa de este tipo de propuestas por parte de la gente? Realmente es un ambiente increíble lo que se vive en Biodiversa, y sí es un esfuerzo fuera de serie en el norte de México, este congreso, y creo que hace mucha falta eso de sumar refuerzos y de echarnos porras todos los que estamos tratando de hacer estos cambios, porque de repente te pudieras sentir algo aislado en la vida y en el trabajo y en lo que estás haciendo en tu trinchera de lo que estás tratando de aportar hacia el medio ambiente. Okay. Pues muchas gracias, Esteban, por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Un gusto teneros aquí, tener a Biodiversa con nosotros como cada año que se suscita este encuentro donde hay reflexiones y donde hay participación sobre todo de muchos jóvenes. Así es que felicidades. No, muchísimas gracias. Marcela. Gracias, Daniel.